teniendo tantas ventajas como tiene, teniendo tantas bendiciones como tiene el que Dios mismo pagó por nuestros pecados y nos está invitando a su reino, ¿por qué habría gente que no quisiera que esto fuera verdad? ¿Por qué no se les hacen las mejores noticias que han escuchado? Seguir viviendo para siempre en un paraíso, acompañado de sus seres queridos y de su Creador, y que no es necesario ganarse la entrada. O sea, no son las mejores noticias que han oído, porque para mí son las mejores noticias que he escuchado. ¿Se acuerdan que vimos versículos como Juan 3:16? ¿Ya lo checaron otra vez? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué está diciendo ese pasaje? Que Dios amó a todo el mundo, que vino a morir por todos nosotros, y el que crea en Él tiene vida eterna. Y no dijo el que crea y que obedezca o que haga 20,000 cosas. Dijo el que crea en Él tiene vida eterna. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, la salvación eterna no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie, para que nadie diga yo entré aquí por mí. Entramos a su reino por Él. Esas son las grandes noticias que hemos oído y que están en la Biblia. Creyendo en Jesús es como se obtiene el regalo de entrar a su reino y de vivir en un paraíso para siempre. Es un favor inmerecido. De esto hemos estado hablando en esta serie. Un favor inmerecido. Eso se llama gracia. Un favor que nos dan que no nos merecemos. La pregunta es: ¿por qué habría personas que no quisieran que eso fuera verdad? Y la respuesta es: porque muchos están concentrados solo en esta vida y no les importa nada más. O sea, hay desinterés, indiferencia, porque las cosas de esta vida son las que nos interesan y lo demás, ¿qué importa? Va a venir un día, pero cuando se acerque ese día lo voy a pensar. Unos es porque están muy concentrados en esta vida. Otros porque no creen la historia de Jesús, porque o necesitan más evidencia o no les hace sentido que Dios hubiera hecho algo así. No tiene sentido que Dios hubiera hecho eso. O quizás ni siquiera crean que existe un Dios. Falta de evidencia, ¿verdad? Y aún otros porque no hay nada gratis en esta vida y todo depende de lo que nosotros hagamos para tener algo. No hay nada gratis. ¿Cómo es que Dios me va a dar un regalo si nadie te da nada? Si lo que Dios hizo, si lo que Jesús hizo es verdad, y lo es, ¿saben por qué el cristianismo a muchos, no a todos, pero a muchos no se les hace atractivo? Que ni la evidencia han querido checar. Les voy a decir por qué: por lo que se nos enseñó y por lo que no se nos enseñó. Como dijimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Qué se nos enseñó en términos generales? Que lo único importante para Dios es que se cumplan sus reglas. Puso reglas. Y lo que Él quiere es que las cumplamos. La ley. Los legalistas, los fariseos, ¿se acuerdan? Los sacerdotes de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces, súper legalistas. Y entonces lo que nos han enseñado a través del tiempo a muchos de nosotros es: cumple con las reglas porque eso es lo que Dios quiere que hagas. Y claro que quiere que lo hagamos así, pero por otra razón, no por la que nos dijeron. Segundo, porque Dios nos va a castigar si no hacemos lo que quiere que hagamos, o sea, está con un martillo listo para el martillazo. Tercero, porque para que nos acepte tenemos que ser buenos. ¿No nos enseñaron eso? Y eso nunca lo definen, ¿qué tan buenos y cuánto tiempo? Pues bueno, para Dios la definición es sin pecado, toda la vida. Imagínense el problema en el que estamos metidos. Sin pecado, toda la vida. Eso es ser bueno, y el único bueno fue Jesús, Dios. No puede pecar. Pero nosotros nos dijeron que tenemos que ser buenos, pero nunca definieron qué es eso. Porque para nosotros el no matar, no adulterar, los grandotes, pues yo soy bueno porque no hago eso. Pero para Dios no.
Para Dios una mentira es ya pecaste. Entonces, hay varias cosas que nos enseñaron y que nos estamos dando cuenta de que quizás no iba la cosa por ahí, ¿verdad? ¿Saben qué impresión tienen muchos de Dios por lo que nos enseñaron? Que es un dictador. Dios es un dictador, que lo único que quiere es controlarnos y que hagamos las cosas tal y como Él quiere, porque si no, cuidado. Estoy hablando quizás un poco exagerado, ¿verdad? Pero a muchos les ha quedado esa impresión. Ahora, ¿saben qué no nos enseñaron? Por lo menos a mí, ¿no? Gracia, que es uno de sus atributos que más destacan. ¿Y qué es eso? El darle algo bueno a alguien que no se lo merece. Gracia es darle algo bueno a alguien que no se lo merece. Es más allá que misericordia. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece. Y en muchas ocasiones yo soy bueno para eso. No le doy a alguien lo que se merece, misericordia. Pero gracia, solo Dios y pocas personas de veras han entendido qué es darle algo bueno a alguien que no se lo merece. ¿Cuál es el mensaje para Dios, de Dios para el mundo? Que el pecado nos ha contaminado. De esto estamos hablando, de verdad y de gracia. De eso se trata esta serie. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Que estamos contaminados de pecado. Y que suena horrible decirlo porque no nos gusta la palabra, pero esa es la verdad que está en la Biblia. Estamos contaminados, todo el mundo. Desde Adán para acá todos nacimos en pecado. Pero que Él ya pagó para quitarnos esa contaminación, eso es lo que no nos dijeron. Nos dijeron, tú eres pecador, y algo que no nos gustó, pero no, se les olvidó decirnos, pero Él ya pagó por ti. Eso es gracia. Nos dijeron verdad, pero no nos dijeron que era la gracia. Y entonces déjenme les digo algo importante. Gracia y verdad siempre deberían de ir juntas. Si no vieron el mensaje de la semana pasada, chéquenlo en Iglesia Enlace Cristiano Facebook. Ahí están todos guardados. Lo pueden ver despacito, lo pueden ver varias veces, lo pueden compartir. Ahí lo pueden ver, ahí empezó la serie. Hoy vamos a continuar hablando de gracia y verdad y nos vamos a meter de lleno a una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Chequen esto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, y era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de estatura baja. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy contigo en tu casa. Imagínense nada más. Así es que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Si supiéramos quién era Zaqueo, diríamos, como los judíos dijeron: wow, ¿qué hace Jesús con esa persona? Él era un recaudador de impuestos en contra de su gente, a favor de los romanos. Imagínense, era el pecador de pecadores, era el traidor a su patria. ¿Qué haces trabajando para los romanos, quitándole a tu gente su dinero? Ese era Zaqueo. Pero era el jefe de toda la región. O sea, él era el que más dinero tenía, era rico el hombre. Y como dije, para los judíos era lo peor de lo peor, porque todos ellos, él y todos ellos trabajaban para los romanos, que eran sus enemigos. Ahora, para que puedan hacer una comparación, Zaqueo y sus secuaces eran para los israelitas alguien aún peor que el político más corrupto que existe hoy en día. ¿Ya pensaron en quién? Hay muchos, hay tantos que no sabemos a quién irle. Pero Zaqueo era para ellos como el político más corrupto y todo mundo tiene a alguien en su mente ahorita. Pues hagan de cuenta que ese alguien en el que están pensando, ese infame, aprovechado, tramposo, o como le quieran llamar, quería ver a Jesús. Lo quería ver pasar.
Bueno, ¿no se les hace interesante que muchos de los que saben, esto es algo que debemos de pensar, muchos de los que saben que han hecho barbaridades, se quieran acercar a Dios? Y muchas veces son los que más fácilmente aceptan que han pecado, porque saben que lo están haciendo. No somos tontos, no somos mensos, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero los que han hecho más mal a veces son los que dicen, sí, me quiero acercar a Dios porque está tremendo. No todos, pero algunos. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a Mateo y a sus amigos, ustedes están enfermos? ¿Se acuerdan cuando fueron, lo vimos la semana pasada, que fueron a cenar a casa de Mateo? Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, que eran recaudadores de impuestos, ustedes están enfermos, pero vine por ustedes. Y no se molestaron, ¿eh? A veces el que más hace barbaridades, el que acepta que ha pecado, le es más fácil acercarse a Dios. Porque mientras más buenos creamos que somos, más difícil se nos va a hacer recibir la gracia de Dios. Por ejemplo, mi esposa, cuando yo por la gracia de Dios me acerqué a él, a la Biblia, mi esposa decía, pues mira, tu Jesús como que no lo quiero oír tantas veces como que lo mencionas. Y eso del pecado me decía, pues yo no entiendo qué es eso de pecado porque yo no soy pecadora. Ella no podía reconocer que había pecado porque obviamente no había hecho los grandes, pero claro que había pecado. Ya después, poco a poco, fue entendiendo que el pecado puede ser una mentirita. Pero ella al principio decía, yo no necesito a este Jesús porque realmente no soy pecadora. Y el punto es este, mientras más buenos creamos que somos, más difícil a veces nos es recibir la gracia de Dios. Ese punto lo hice porque estos cuates que eran malvados, tramposos, mentirosos, querían acercarse a Dios, querían ver a Jesús. Cuando alguien quiere ver a Dios, adivinen qué pasa. Se encuentran con Él. Jesús lo llamó por su nombre y quiso ir a su casa. Pregunta, ¿por qué esta se la hicieron hace mucho tiempo como nosotros deberíamos de hacerla? ¿Se pueden imaginar a Dios conviviendo con pecadores o con ese tipo de pecadores? Esa es una pregunta que nos tenemos que contestar. ¿Se pueden imaginar ver a Dios con pecadores o con gente así de traidores a su patria? Los legalistas, los fariseos de aquel entonces, como le dijeron a Jesús, ¿qué haces con ellos? Dirían que para nada, porque ellos no son dignos de la presencia de Dios. Eso es lo que dirían. Pero Jesús sí lo hizo porque quería enseñarles gracia y verdad, como a nosotros. ¿Qué nos dice Dios acerca de estar con gente que no lo conoce y que no se comporta bien o como nosotros? ¿Qué nos dice Dios de hacer con ellos? Porque hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Y aquí no nos damos golpes de pecho, pero hablamos de la verdad. Estamos tratando de mejorar nuestras vidas y qué bueno. Hay gente que no le importa a Dios en lo mínimo. ¿Por qué nos dice Dios? Apártense de ellos. En algún lugar de la Biblia hemos visto, apártense de ellos. Porque lo que nos dijo, esténse en el mundo, pero no sean del mundo. ¿Para qué? Para decir la verdad y para ayudar a cambiar vidas. ¿Cuándo nos dijo Dios que corramos a un monasterio y nos metamos en el monasterio y digamos, esos pecadores no merecen nuestra presencia? ¿Cuándo dijo Dios eso? Él quiere que vayamos y llevemos con nosotros gracia y verdad. Pero para decir la verdad, tenemos que saber cuál es, ¿o no? ¿O sí? Tenemos que saber cuál es. Y no es la nuestra. Por más inteligentes que seamos, por más bien educados que podamos estar, no es la nuestra. Se queda muy corta. Pero por eso estamos aquí y también en estudios de Biblia, para aprenderla, para enseñarla. Tenemos que aprenderla primero para poder enseñarla. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No quiere que nada más aprendamos y practícala, ¿sí? Ese es vertical con Él, pero ¿y el horizontal? Vela a enseñar. Dios quiere que hagamos eso. Y bueno, para enseñar la verdad tenemos que aprenderla primero. ¿Y qué me dicen de la gracia? ¿La damos?
Perdonamos, pasamos por alto lo que algunas personas hacen y que no nos gusta que hagan eso. ¿Cuántas veces no nos pasa? Creo que diario, ¿no? Sobre todo con nuestras familias, de repente hay ciertas cosas que no nos gustan, lo que los hijos hacen o cómo nos contestan, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿Pasamos por alto eso? ¿Le damos algo bueno a alguien que no se lo merece? Como quizás a nuestra pareja. Si creen que los matrimonios son fáciles de llevar, pues algunos que se coordinan muy bien, pero la gran mayoría no es fácil. ¿Y por qué? Porque Dios juntó a dos personas para que estén con fricción, y esa fricción los pula y saca el tesoro que está dentro. Una persona con la otra persona, claro que es donde más van a pasar cosas, pero Dios las utiliza eso para que se parezcan más a Cristo, en la medida que las manejen bien. Y eso parte de lo que hacemos es dar gracias. Se lo damos a nuestra pareja porque a veces qué difícil es, ¿no? No me hables por 3 días. O a nuestros hijos, cuando no se comportan como queremos, o a otros que no son tan importantes en nuestras vidas, o inclusive a los que no les caemos bien o no nos caen bien, les damos gracia, porque a veces no podemos ni con los nuestros, y Dios nos está diciendo, dale gracia a alguien que no le caes bien. Se va al extremo Dios, pero eso es lo que quiere, que seamos radicales. Entonces son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Sabemos cuál es la verdad? ¿Damos gracia? Si no estamos haciendo eso, pues ya es hora de empezar, ¿no lo creen? Por eso estamos aquí. No estamos nada más oyendo un mensaje que a lo mejor les puede servir. Estamos aquí para que en realidad digamos, sí, ya me toca hacer esto porque lo que quiero es parecerme al que me creó y al que me salvó. Por lo menos eso es lo que yo quiero hacer, y no crean que es tan facilito, porque todos sabemos que el pecado se mete en medio y es tremendo, es un obstáculo, pero eso es lo que hay que vencer. Estamos aquí para aprender o para recordar lo que Dios está diciendo, cómo lo debemos de hacer. Yo creo que ya es hora de empezar, porque si no lo hacemos, la iglesia, que somos nosotros, vamos a seguir ahuyentando a los demás. Y eso es exactamente lo que ha pasado con la iglesia. Y bueno, aquí hay menos por X, Y, Z razón. Pero estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia, en lugar de estar atrayendo gente, está ahuyentando gente porque nos están viendo a nosotros y no a Jesús. Y ese es el problema. Si quieren ver a Jesús, vamos a tener que hablar de la verdad y vamos a tener que dar gracia aunque nos cueste. Claro que eso es costoso. Dios nunca dijo que el ser un buen cristiano iba a ser gratis. La entrada es gratis a su reino, por Él, por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz. Si lo aceptamos, entramos. Pero caminar con Él, ¿quién dijo que eso era gratis? Eso es para los que de veras son valientes, para los que de veras son comprometidos. ¿Y saben qué va a haber del otro lado? Y aquí también, recompensas. Paz y gozo aquí. Privilegios allá. Si creen que vamos a ir a tocar el arpa todos o todo el mundo a hacer lo mismo, pues no es bíblico eso. Dios es bien creativo, y si tiene un mundo tan padre como el que vemos aquí, ¿qué creen que nos va a llevar a algo peor? Nos va a llevar a algo mucho mejor. Si no empezamos a hablar de la verdad y dar gracia, las iglesias se van a empezar a vaciar cada vez más. Eso es lo que está pasando, sobre todo con los jóvenes, porque están viendo que los adultos no sabemos qué hacer con gracia y verdad. Hablando de gracia, Jesús no solo continuó dándola por donde quiera que iba, ¿no? Pero también siguió hablando de ella, porque los que lo escuchaban para nada estaban acostumbrados a oír esa palabra. Gracia solo cuando llegó Jesús. Solo chequen qué lección de gracia les dio a los que lo escucharon con esta parábola, y a nosotros también en Mateo 20. Muchos hemos oído esta parábola y es bueno volverla a checar porque hay que entenderlas. Jesús habló en parábolas, historias ficticias para enseñar algo. Acuérdense, es una historia ficticia y mucha gente se va a que esto es literal. Es una parábola.
Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Jesús siempre enseñando. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Entonces, llegaron unos, les dijo, vayan a mi viñedo, nos ponemos de acuerdo con la paga, y fueron. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, pues vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo al mediodía y a la media tarde, o sea, cada 3 horas, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. O sea, ya al final del día. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Pues porque nadie nos ha contratado. Contestaron, él les dijo, pues vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. O sea, estuvo invitando gente a través de todo el día. Continuamos. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se empezó con los últimos. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. De un día completo. Y entonces todos los demás deben de haber estado encantados, porque si a ellos les tocó la paga de un día, pues a los otros, a los que empezaron, les iba a tocar más, ¿no? Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted nos ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y del calor del día. ¿No hubiéramos hecho eso todos nosotros? Pues claro, ¿no? Pero le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso? Esos obreros somos nosotros, ¿eh? ¿Quién es el propietario? Es Dios. ¿Quiénes son los obreros? Nosotros. ¿Qué significa trabajar en su viñedo? Y aquí es donde hay una confusión tremenda. ¿Qué significa trabajar en su viñedo? Pues chequen esto, que para muchos es tan inesperado. Y recuerden que es una parábola, es una historia ficticia. Y que ayuda obviamente a entender una verdad. Pues ahí les va. Si trabajar en el viñedo se tratara de recompensar, o sea, de pagar por el trabajo realizado, o sea, santificación, para los que ya han oído esa palabra, si trabajar en el viñedo se tratara de recompensar, de pagar por lo que hicieron, eso haría a Dios injusto, ¿o no? ¿Por qué? Porque vemos que a todos les tocó lo mismo. Y unos trabajaron más tiempo que otros. Y obvio que la justicia sería que recibieran más. ¿O no? Los que trabajaron más tiempo, ¿no es cierto? Déjenme hago una pausa aquí para decirles que yo creo que por esta parábola muchos cristianos concluyen que todos vamos a hacer lo mismo en el reino y que no va a haber recompensas ahí, es que nos va a dar a todos lo mismo. La doctrina de la recompensa se les olvida y existe. Porque si analizamos con cuidado, no es cierto que en el mismo libro de Mateo dice que si los cristianos nos comportamos como dice el Sermón de la Montaña, va a haber una gran recompensa. En Mateo 5:12 dice, va a haber una gran recompensa. Alégrense, llénense de júbilo, porque lo que les espera es una gran recompensa en el cielo. Se les olvida la doctrina de las recompensas. Y entonces creen que vamos a entrar todos a hacer lo mismo porque ya viste. Unos trabajaron más, quiere decir que se comprometieron con Dios más tiempo y otros menos, pero todos van a recibir lo mismo. Es una parábola y en este caso el trabajar en el viñedo no tiene nada que ver con cuánto tiempo trabajaron. Ahí les va, ¿con qué tiene que ver?
hablando de recompensas en 1 Corintios 3:14, fíjense que dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Está hablando de que si hemos construido nuestra casa con oro, con plata, con joyas, en lugar de con madera o con paja, nuestra recompensa va a quedar. Si hemos construido nuestra casa así, encima de los cimientos que es Jesús, perdón, pero me estoy metiendo en tantas cosas que a lo mejor algunos ahorita están diciendo, pues, ¿qué es todo eso? Hay una doctrina de recompensas que a muchos cristianos se les olvida y creen que vamos a entrar todos a hacer lo mismo. Y no es cierto. Dios va a recompensar a cada uno de nosotros según como edifiquemos encima de los cimientos que es Jesús. Y como no todos vamos a edificar igual, no todos vamos a recibir lo mismo. Es como si yo les dijera que yo voy a recibir lo mismo que Pablo, que Pedro y que todos estos apóstoles que dieron su vida por él. ¿Cómo? Eso haría a Dios muy injusto, ¿no lo creen? Y entonces, ¿de qué se trata trabajar en su viñedo? Pues ahí les va, de entrar a su reino. Porque para todos va a ser igual. Aceptar el sacrificio de Jesús, la gracia, el favor inmerecido. ¿En dónde? Chequen esto. Unos entran primero, ¿no se acuerdan? Unos entran en la mañana, a muy temprana edad, mucho tiempo permanecieron caminando con Dios y haciendo el esfuerzo que hacemos los cristianos de hacerlo difícil. Entraron desde chiquitos, otros a mediana edad, como yo, y otros hasta el último, ya de viejitos, pero todos entran igual. La recompensa es, en ese sentido, es entrar al reino, por haber aceptado el trabajo en la parábola. ¿Saben qué les estaba enseñando Jesús y a ellos? A ellos y a nosotros, su gracia otra vez, que no importa a qué horas entren, todos vamos a entrar igual. Ahora, los que estén más tiempo, esa es otra cosa. Ellos van a recibir mucho más recompensas allá por el tiempo que estuvieron. Ahí es donde viene la justicia de Dios. Pero si esto estuviera hablando de la recompensa, sería injusto Dios, porque unos trabajaron mucho más tiempo que otros, ¿no lo creen? Entonces tenemos que ver de qué está hablando la parábola. Otra vez nos está enseñando su gracia, que todos entran igual, aceptando el trabajo en la parábola, aceptando a Cristo. Esto es lo que Dios nos está diciendo ahorita a nosotros. Si aceptamos que Jesús murió por nosotros, entramos a su reino. No tenemos que hacer nada más, es gratis, es un regalo, no es un trueque. Por más bueno que sea el trueque, no es trueque, es un regalo que nos está dando Dios, porque lo único que tenemos que hacer es aceptar que Él lo hizo. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué fue a morir a la cruz? Si depende de nosotros la entrada. Si dependiera de nosotros, no tenía que venir aquí. Vino aquí por nosotros. Entonces, uno, todos entran igual. Dos, que unos entran temprano, otros más tarde y otros a la última hora. Qué buenas noticias, que pueda haber gente que esté a punto de morir y recibir a Cristo en ese momento y entrar a su reino. Ahora, ¿qué va a haber de recompensas? Pues no muchas allá, porque no tuvo el tiempo. ¿Se acuerdan el ladrón de la cruz? Que le dijo, acuérdate de mí, y que le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Lo reconoció como el Mesías, entró, pero ¿qué recompensas hay para él? Nada, porque no tuvo tiempo. Entonces Dios nos está dando la gran ventaja de tener tiempo aquí para impactar nuestra resurrección. No vamos a tener lo mismo todos. 3, que puede entrar cualquiera que acepte el trabajo. Esas son unas grandes noticias, aunque creamos que algunos no se lo merecen, y ahora me voy a meter un poquito ahí, porque no es verdad que muchos de nosotros pensamos que personas malvadas, como asesinos, el mocha orejas, que fue famoso en su tiempo, traidores, tramposos y demás, no se merecen entrar al reino. No podríamos decir, ¿cómo es posible que yo entre igual que todos y que todos estos malvados? No nos podríamos preguntar eso. Y claro que muchas veces pensamos eso. Pues esta es otra lección de gracia. Todos pueden entrar
porque Jesús murió por todos. Por eso lo acribillaron como lo hicieron, porque así pagó por el más infame de todos. Si vieron la película de Mel Gibson, La Pasión, ahí nos podemos dar una ideita de por qué le pegaron tan duro. ¿Por qué le pegaron tan duro? Porque pagó por el peor de todos. Y ahí vamos todos en la canastita. Entonces, ¿cuál es la lección de gracia? Que todos la pueden recibir, aunque a nosotros se nos haga injusto. ¿Saben qué le está diciendo Dios a todos? Hasta los pecadores más infames, que si ellos hacen lo mismo que nosotros van a entrar. ¿Se nos hace injusto? ¿Por qué? ¿Nos molesta que sea bondadoso con los demás? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque hemos entendido de que Dios ama a todo el mundo y no solo a los que hemos más o menos sido buenos. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Dios ama a todo el mundo porque dio a su Hijo para que el que crea en Él, y eso es cualquiera, pueda entrar. Pero a nosotros se nos hace bien injusto que ciertas personas que han vivido unas vidas muy feas pudieran entrar. Y nos hemos preguntado por qué han vivido esas vidas feas. Ni nos vamos a meter ahí, pero nos hemos preguntado porque quizás no tuvieron la educación que tuvimos, porque quizás no tuvieron los papás que tuvimos, porque quizás no tuvieron los recursos que tuvimos y tuvieron que vivir en unos lugares tremendos en donde la vida los volvió así. O sea, no sabemos sus vidas y no sabemos qué tan arrepentidos puedan estar y no sabemos qué tan dañados de la mente puedan estar por las maldades que han hecho. Entonces no sabemos, pero sí juzgamos, y a nosotros se nos hace que ciertas personas no deberían entrar. La pregunta es, ¿hemos entendido que nadie nos merecemos entrar a su reino? Y que la entrada de algunos de los cuales no aprobamos su entrada no hace injusto a Dios, sino lo hace bondadoso. Ese es el punto, yo creo, más importante del mensaje de hoy. El que Dios meta a cualquiera no lo hace injusto, lo hace bondadoso. Y ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que no nos enseñaron. Y nos enseñaron a que tú te lo tienes que merecer. Y cuando es gracia, Dios está diciendo, nadie se lo merece. Hemos entendido que va a haber recompensas para los que caminen bien con Él y que esas no se les va a dar a todos igual, porque no sería justo. Dios es justo y ahí es donde su justicia entra. Como cristianos, para los que aceptamos al Mesías, va a haber un juicio y nos va a decir, ¿qué hiciste? Tú te mereces esto. No se trata de la entrada ni de la no entrada, se trata de qué hiciste. Porque no vamos a ir a tocar el arpa nada más. Si hemos entendido eso, que todos podemos entrar igual por el Mesías, por su sangre, y que va a haber recompensas en el reino para los que caminen bien, vamos por buen camino, porque en el reino nos vamos a encontrar con personas que nunca nos imaginamos que pudieran estar ahí. Seguro vamos a decir, ¿tú qué haces aquí? Y a lo mejor ellos nos van a decir, ¿tú qué haces aquí? Porque eso es lo que hace la gracia de Dios, que nos pide a sus seguidores que se la demos hasta los que no queremos. La gracia de Dios nos dice a nosotros, vayan a darle a esos que no quieren lo que yo les he dado a ustedes. Ese es el Dios que tenemos y el Dios que no nos enseñaron, y por eso corrimos y nos alejamos de Él. Pero ya es hora de regresar a la iglesia, porque es un Dios bueno que nos dice la verdad para que no nos golpeemos y no golpeemos a nadie más, y nos da la gracia cada vez que cometemos un error o un pecado, porque somos seres humanos y lo vamos a seguir haciendo hasta no partir de aquí. Pero lo que sí podemos llevarnos cuando tengamos que partir es que somos de Él, no porque lo merecemos, sino porque Él nos amó tanto que vino a pagar por nosotros. ¿Qué pagó? La penalidad de nuestros pecados. Somos libres de la penalidad del pecado que demanda un juez, que va a ser Él. Es decir, ¿quién pagó por tu pecado? Nadie. Tienes que pasar por acá. Pero para los que ya aceptamos que Él pagó, somos de Él. Y hoy lo servimos no
por obligación, sino por gusto. Porque ¿quién no querría servir a alguien que dio su vida por nosotros? Estamos aquí, yo creo que la gran mayoría, sirviéndolo a Él, no porque vayamos a entrar, sino porque ya entramos. Grandes, buenísimas noticias. Somos de Él y por eso lo servimos. Y por eso lo podemos servir con pasión, porque no hay nada obligado. Dios no nos está diciendo, ahora tienes que hacer todo esto para entrar. No, ya entraste. Es un regalo que nos dio y que ojalá y lo utilicemos bien.